Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. La Conferencia Episcopal de Panamá pide una nueva constitución para el país que asegure la justicia social en medio de la crisis que afronta la nación. Mientras tanto, el gobierno de Irán asegura que la situación en este país está bajo control y que Internet volverá pronto. Mientras tanto, el heredero del Shah se ofrece para liderar la transición hacia la democracia. Y en España, el nuevo decreto ley del gobierno dará incentivos a propietarios que no suban el alquiler y regulará los alquileres de temporada y por habitaciones. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Muy buenas tardes. El Papa León XIV proclama un año jubilar franciscano por el 8º centenario del tránsito de San Francisco de Asís. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos convoca la 14ª edición de la novena 9 días por la vida en defensa de los no nacidos. Los obispos españoles comienzan en Segovia los ejercicios espirituales organizados por la Conferencia Episcopal Española. Madrid acoge esta tarde el evento Llamados Unidos hacia el 2033, un encuentro de música en directo en el que se compartirán testimonios y experiencias espirituales. Las autoridades de Gaza denuncian 4 muertos por frío extremo y piden el fin del bloqueo de Israel. Venezuela libera a 46 presos políticos hoy, incluyendo un ciudadano hispano-venezolano. En España, la Fiscalía del Tribunal Supremo solicita al tribunal que anule la sentencia condenatoria del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La policía y la Armada de nuestro país incautan en Canarias casi 10 toneladas de cocaína, el alijo más grande capturado en Europa hasta la fecha. Y en deportes, el Barça vence al Real Madrid y se proclama otra vez campeón de la Supercopa de España. La Conferencia Episcopal de Panamá ha alentado a las autoridades del país a responder a la necesidad de darles una nueva constitución que responda con realismo y visión de futuro a las aspiraciones del pueblo panameño. Así lo han pedido los obispos tras la asamblea que han celebrado recientemente. Los prelados de Panamá aclaran que no se trata solo de reformar textos, sino de renovar consensos, fortalecer la institucionalidad democrática, garantizar la justicia social y asegurar que el marco jurídico del país esté a la altura de los tiempos que viven y de los que vendrán. En el contexto de la crisis que afronta Panamá, los obispos subrayan que los pobres no pueden esperar. Precisan que son niños, adultos mayores, mujeres, jóvenes y comunidades enteras cuya dignidad es vulnerada cada día. Ante esta situación, apuntan que no pueden permanecer indiferentes. Entre otros aspectos, la Conferencia Episcopal de Panamá también ha manifestado su profunda preocupación ante el aumento de la violencia que se va normalizando en la vida cotidiana. A este respecto, los obispos aseveran que ninguna forma de violencia es aceptable, porque niega la dignidad de la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios, y se opone radicalmente al Evangelio de la vida y de la paz. Por ello, los prelados panameños han exhortado a que la justicia del país actúe con responsabilidad y eficacia, garantizando la protección real de las víctimas y el respeto a la vida. Y tras recordar la importancia de la misión nacional que cada diócesis realizará de acuerdo a su realidad, los obispos han reiterado su cercanía y solidaridad con la Iglesia y el pueblo venezolano. En comunión con el sucesor de Pedro, los prelados han asegurado que se unen en oración para que el Señor conceda a Panamá el don de la reconciliación, la concordia y un futuro de colaboración, estabilidad y paz.
Cambiamos de asunto. El gobierno iraní asegura que las protestas están ya bajo control y promete restaurar el Internet pronto, han dicho. Las manifestaciones iniciadas el 28 de diciembre por la crisis económica con alta inflación y caída del rial han causado al menos 538 muertos, según diferentes ONGs opositoras. El Ministerio de Exteriores iraní califica las protestas como guerra terrorista orquestada por Estados Unidos e Israel, así lo afirman, con supuestos grupos armados infiltrados, y también anuncia pruebas como confesiones o vídeos de distribución de armas. Afirma que el 70% de los iraníes supuestamente estaría viendo injerencia externa y el 30% causas económicas, mientras amenaza venganza contra responsables. En este contexto, Irán está dispuesto, dice, tanto al diálogo como a la guerra ante amenazas de Donald Trump, quien discute opciones militares pero nota interés iraní en negociar. Las protestas se han extendido por más de 500 ciudades exigiendo cambios políticos contra el régimen de Jamenei, con miles de detenidos y apagón de Internet por 96 horas. Por su parte, Reza Pahlavi, heredero del Shah iraní depuesto en 1979, se ofrece para liderar la transición hacia la democracia en Irán sin aspirar a gobernar. Acepta la responsabilidad que le atribuyen manifestantes que corean su nombre en las protestas contra el régimen islamista. Pahlavi, de 65 años, exiliado en Estados Unidos, se presenta como custodio para unir monárquicos, republicanos, activistas laicos, religiosos, civiles y militares, dice, por un Irán estable. Apoya el ultimátum de Donald Trump al régimen para detener matanzas y urge a los gobiernos occidentales a sumarse. Asimismo, Pahlavi reconoce los problemas del mandato de su padre, dice, como corrupción y opresión, pero niega fondos extranjeros y sostiene su campaña con apoyo de ciudadanos privados. Y en nuestro país, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo Real Decreto Ley con medidas que incluirán incentivos fiscales a propietarios que no suban el precio del alquiler cuando se renueven los contratos. También incluye medidas como la regulación de los alquileres de temporada y la limitación al alquiler por habitaciones. En concreto, la primera medida contempla una bonificación fiscal completa a los propietarios del 100% en el impuesto de la renta de las personas físicas, el IRPF. En teoría, esta medida compensaría lo que ganarían si incrementan el precio del alquiler al renovar el contrato a los inquilinos. En segundo lugar, el Real Decreto Ley recoge la limitación de los contratos de temporada. Para esto, el Gobierno pretende fijar condiciones estrictas para que un contrato pueda considerarse de temporada y establecer un régimen sancionador para quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración. Y la tercera medida serviría para frenar al uso del alquiler por habitaciones. Para ello, los nuevos contratos de alquiler por habitaciones deberán respetar dos condiciones: que la renta total del conjunto de habitaciones no supere la renta del contrato de la vivienda completa, y en zonas tensionadas declaradas se aplicarían los mecanismos de control de rentas que contempla la Ley de Vivienda. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV ha proclamado un año jubilar franciscano por el 8º centenario del tránsito de San Francisco de Asís. Este tiempo de gracia se abrió el sábado 10 de enero y se va a extender hasta la misma fecha del año que viene. Como indican los frailes franciscanos, durante este periodo los fieles están invitados a seguir el ejemplo del Santo de Asís, convirtiéndose en modelos de santidad de vida y testigos constantes de paz. De este modo, la Penitenciaría Apostólica concede la indulgencia plenaria bajo las condiciones habituales a quienes participen devotamente en este jubileo extraordinario. Este año jubilar está dirigido especialmente a los miembros de las familias franciscanas del primer, segundo y tercer orden regular y secular, así como a los institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica y asociaciones que observen la regla de San Francisco o se inspiren en su espiritualidad. Desde la familia franciscana añaden que la gracia de este año especial se extiende también a todos los fieles que con el ánimo apartado del pecado visiten en forma de peregrinación cualquier iglesia conventual franciscana o lugar de culto dedicado a San Francisco en cualquier parte del mundo. Además, los ancianos, enfermos y quienes por motivos graves no puedan salir de casa podrán igualmente obtener la indulgencia plenaria uniéndose espiritualmente a las celebraciones jubilares y ofreciendo a Dios sus oraciones, dolores y sufrimientos.
Con esta ocasión, además, el Papa León XIV ha dirigido una carta a los ministros generales de la Conferencia de la Familia Franciscana. Recordando los 8 siglos de la muerte del Poverello de Asís, el Santo Padre manifiesta su deseo de adherirse espiritualmente a toda la familia franciscana y a todos los que participarán en los actos conmemorativos, confiando en que el mensaje de paz, dice el Papa, encuentre un eco profundo en la Iglesia y en la sociedad actual. En su misiva, el pontífice rememora la llamada de San Francisco de Asís de transmitir a sus hermanos la paz del Señor. Su santidad explica que la paz es la suma de todos los bienes de Dios, un don que desciende de lo alto. A este respecto apunta que sería ilusorio pensar en construirla solo con la fuerza humana y subraya que es un don activo que debe ser acogido y vivido cada día. El sucesor de Pedro agrega también que se trata del mismo saludo que el Señor resucitado dirigió a sus discípulos atemorizados y encerrados en el cenáculo la noche de Pascua: la paz esté con vosotros. Así el Papa León afirma que es el anuncio certero de la victoria de Cristo sobre la muerte. A su vez, el obispo de Roma comenta que en esta época, marcada por tantas guerras aparentemente interminables, por divisiones internas y sociales que generan desconfianza y miedo, Dios sigue hablando porque su vida señala la auténtica fuente de la paz. El pontífice precisa que la visión franciscana de la paz no se limita a las relaciones entre los seres humanos, sino que abarca toda la creación. En su opinión, esta perspectiva resuena con especial urgencia en nuestro tiempo, cuando nuestra casa común, dice, se ve amenazada y sufre bajo la explotación. Por todo ello, el pontífice apunta que el ejemplo y el legado espiritual de San Francisco de Asís, fuerte en la fe, firme en la esperanza y ardiente en la caridad activa hacia los demás, inspiren en todos la importancia de confiar en el Señor, de dedicarse a una vida fiel al Evangelio, de acoger e iluminar con la fe y la oración cada circunstancia y acción de la vida. Y nos vamos a Estados Unidos. Allí los obispos han convocado la 14ª edición de la novena 9 días por la vida en defensa de los no nacidos. Una novena de ayuno y oración que comenzará el viernes 16 de enero y concluirá el 24 de este mismo mes. La iniciativa, promovida por el Comité de Actividades Provida de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, se celebra en conmemoración del Día de Oración por la Protección Legal de los Niños No Nacidos, que tiene lugar cada 22 de enero. Desde su creación en 2013, esta novena ha llegado a cientos de miles de personas en más de 100 países de todos los continentes. La intención central de la novena es poner fin al aborto. Además, cada día de oración incluye intenciones específicas por las madres y los padres, por quienes sufren las consecuencias de haber participado en abortos, por las autoridades civiles y por los activistas pro vida. En este contexto, los obispos de Estados Unidos han marcado el 22 de enero como un día particular de oración y penitencia. Los prelados han propuesto que en todas las diócesis estadounidenses esta jornada sea observada como un día particular de oración por la plena restauración de la garantía legal del derecho a la vida y de penitencia por las violaciones a la dignidad de la persona humana cometidas mediante actos de aborto. En concreto, los obispos proponen ir ese día a misa, abstenerse de comer carne, rezar la coronilla de la Divina Misericordia, practicar el ayuno, rezar una decena del rosario u ofrecer una oración por la vida ante el Santísimo Sacramento. Y cambiamos de tema, viajamos hasta Tanzania para contarles que el Papa León XIV ha creado la diócesis de Bariadi, con territorio separado de la diócesis de Shinyanga, y convirtiéndola así en sufragánea de la archidiócesis metropolitana de Mwanza. El Santo Padre ha nombrado primer obispo de la recién erigida diócesis a Monseñor Prosper Baltasar Limño, hasta ahora obispo auxiliar de Arusha. El prelado nació en la aldea de Kyou, en la región de Kilimanjaro. Fue ordenado sacerdote para la archidiócesis de Arusha en 1997 y desde febrero de 2015 era obispo auxiliar de Arusha. Noticias de la Iglesia en España. Les contamos que los obispos españoles comienzan hoy los ejercicios espirituales organizados por la Conferencia Episcopal Española, como es habitual al comienzo de cada año. Concluirán el sábado 17 de diciembre.
En esta ocasión los ejercicios se celebran en Segovia. Están dirigidos por el vicario general de la diócesis de Getafe, el padre Francisco Javier Mairata, también colaborador de Radio María desde hace años. Entre los prelados que participan está el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Javier Argüello, y de su secretario general y obispo auxiliar de Toledo, Monseñor Francisco César García Magán. Por otro lado, la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española ha publicado unos materiales para preparar la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Como cada año se celebra del 18 al 25 de enero. El lema de este año es Un solo espíritu, una sola esperanza. El Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Comisión de Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de Iglesias elaboran conjuntamente los materiales para ayudar a la reflexión y las celebraciones del octavario. Este año, la Iglesia Apostólica Armenia ha sido la encargada de preparar las oraciones y reflexiones de esta semana de oración por la unidad de los cristianos. En esta línea, la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso aporta diversos recursos para su celebración, como son el mensaje que firman los obispos de esta subcomisión, unas reflexiones bíblicas y oraciones para cada uno de los días del octavario y también una guía para las celebraciones eucarísticas de la Semana de Oración. Desde esta subcomisión también ofrecen un material para reflexionar preparado especialmente para acercar la Semana de Oración a los niños y adolescentes y una guía para este material de niños y adolescentes. Y cambiamos de asunto. Les recordamos que hoy Madrid acoge el evento Llamados Unidos hacia el 2033, un encuentro de música en directo, testimonios y experiencia espiritual compartida. Está organizado por la parroquia de Santo Domingo de la Calzada en Algete y por Alfa España, con el respaldo de la diócesis de Alcalá de Henares. Este evento, Llamados Unidos hacia el 2033. Comenzará a las 7 de la tarde en el recinto Movistar Arena de Madrid. Este encuentro está inspirado en grandes citas internacionales como el Congreso Eucarístico de Indianápolis 2024 y quiere crear un espacio de celebración común para todo aquel que busque sentido, comunidad y renovación interior. Con esta ocasión, el obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Antonio Prieto, ha invitado a participar en este evento para ser la llama del fuego del amor de Dios en nuestro mundo. Información internacional. Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, denuncian 4 muertos por frío extremo este invierno y elevan a 21 el total desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, incluyendo 18 niños. Atribuyen estas muertes a la destrucción de viviendas, al desplazamiento de 1,5 millones de personas a campamentos precarios y al bloqueo israelí a suministros básicos como calefactores. Alertan de consecuencias catastróficas, dicen, por próximas tormentas y bajadas de temperatura, responsabilizando directamente a Israel, dicen, de matanza lenta mediante hambre y desplazamiento. Exigen las autoridades de Gaza a la comunidad internacional refugios seguros y entradas sin restricciones de ayuda para salvar vidas vulnerables como niños, enfermos y ancianos. En este contexto, el sacerdote, el padre Gabriel Romanelli, párroco en Gaza, cuenta cómo están viviendo estos días a pie de calle con la llegada del mal tiempo. Tenemos mucha gente enferma, muchos niños, adultos, todos, la verdad. Hay mucho frío y bueno, no hay modo de combatir el frío. Y también la debilidad que se acumula de todo este tiempo. Y bueno, para dar gracias a Dios también, para que no nos olvidemos que la mayor parte de la población de Gaza pasa esto y muchísimo más que esto. Ya que pasar una gripe y todas las otras infecciones en una tienda, en una cuasi tienda, con las aguas servidas a los pies, durmiendo con ropa mojada, a la intemperie, ciertamente que es muchísimo peor. El padre Gabriel Romanelli explica que la población pide que les dejen reconstruir sus hogares para poder refugiarse. Desde el mes de noviembre, al menos 4 bebés han muerto por hipotermia pese al alto el fuego en octubre de 2025, con tiendas inundadas y sin protección contra el invierno. Las Naciones Unidas también denuncian bloqueo a suministros invernales al enclave.
Cambiamos de asunto. Al menos 46 presos políticos han sido hoy liberados de las cárceles venezolanas, la Crisálida y el Rodeo 1. Entre los liberados se encuentran 2 italianos y también el ciudadano hispano-venezolano Alejandro González de Canales Plaza. Estas liberaciones forman parte de un proceso anunciado días atrás por el gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y bajo presión de la administración de Donald Trump. Familiares de otros presos políticos expresan temor por más muertes en custodia y exigen acelerar las excarcelaciones. Han denunciado un avance lento pese al anuncio inicial de un número importante de liberados, y distintas ONGs y oposiciones destacan que aún quedan cientos de casos pendientes. Y en África, el primer ministro de Sudán ha anunciado el retorno oficial de las autoridades a la capital del país, Jartum, 1000 días después del estallido de la guerra con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, en un resquicio de aliento para el gobierno sudanés tras el revés de su expulsión de todos los centros estratégicos de la región del Darfur. El primer ministro se ha dirigido a la población de la ciudad durante muchos meses en disputa entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápido, con la promesa de restaurar lo antes posible los servicios básicos esenciales. Precisamente la organización no gubernamental Save the Children ha denunciado que la guerra en Sudán se ha convertido en una catástrofe silenciosa que ha devastado la vida de millones de niños, dicen, incluidos muchos que han pasado toda su infancia bajo el sonido de las bombas. Y en otro orden de cosas, Europa se compromete a reforzar su defensa en el Ártico ante las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de apoderarse de Groenlandia. Esto ha generado una crisis diplomática con aliados europeos. Donald Trump justificó su postura argumentando que Rusia o China podrían controlar Groenlandia si Estados Unidos no actúa. Insistió en que la isla es crucial para la seguridad nacional estadounidense debido a la actividad militar rusa y china en la región. Por su parte, el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, ha anunciado que Berlín aumentará sus compromisos en el Ártico y ha rechazado las amenazas contra el territorio danés. Líderes como la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, condenaron a la retórica estadounidense, defendiendo el derecho internacional y la autodeterminación de Groenlandia. 7 países europeos, incluyendo Alemania y Francia, firmaron una carta afirmando que solo Dinamarca y Groenlandia deciden el futuro de la isla. El Ártico gana importancia por el retroceso del hielo y patrullas conjuntas ruso-chinas, según el comandante de la OTAN, Alexus Grigenich, quien no ve amenazas inmediatas pero impulsa diálogos en Bruselas. Groenlandia es autónoma desde 1979 y rechaza la anexión estadounidense, según las encuestas locales. Y les contamos también que Francia ha comenzado hoy la campaña de reclutamiento para el nuevo servicio militar voluntario nacional de 10 meses de duración, cuya creación fue anunciada en noviembre por el presidente del país, Emmanuel Macron. Este servicio voluntario está abierto a todos los ciudadanos franceses, hombres y mujeres de entre 18 y 25 años. Está previsto que este programa de servicio voluntario se amplíe gradualmente y en su primer año debería involucrar a 3.000 jóvenes con un objetivo de 10.000 al año para 2030 y 42.500 para 2035. Estos jóvenes franceses en ningún caso podrán ser desplegados en zonas de conflicto ni en operaciones en el extranjero. Y finalizamos la información internacional contándoles que el aeropuerto de Frankfurt, el más grande de Alemania y de la Europa continental, ha cancelado 102 de los 1.052 vuelos programados para hoy debido al temporal de nieve y hielo que afecta al país. Un número que podría seguir aumentando a lo largo del día de hoy. El Servicio Meteorológico Nacional de Alemania emitió avisos de condiciones meteorológicas adversas por heladas en algunas zonas del Estado Federado de Hesse, donde se encuentra el aeropuerto de Frankfurt. Desde la página web del aeropuerto alemán se recomienda a los pasajeros que revisen la situación de su vuelo antes de viajar y acudir al aeropuerto como mínimo 3 horas antes del despegue. Información nacional.
Y ya en nuestro país, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado al Alto Tribunal que anule la sentencia que condenó al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a 2 años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. Además, la Abogacía del Estado, que ejerció la defensa de García Ortiz durante la causa, también solicitará al Supremo esta anulación y pedirá que se suspenda cautelarmente la ejecución de la sentencia. Estos son los pasos previos antes de recurrir al Tribunal Constitucional la resolución que dictó la Sala de lo Penal del Supremo. Mientras tanto, Álvaro García Ortiz ha pedido incorporarse como fiscal a la sección social del Tribunal Supremo tras ser condenado. Aunque es una plaza en la Fiscalía del Tribunal Supremo, es también una de las más tranquilas del Ministerio Público y con menor exposición mediática. Ahora la inspección de la Fiscalía General tendrá que estudiar cómo afecta la sentencia a la condición del fiscal de García Ortiz, es decir, si le expulsa o le suspende no solo del cargo de fiscal general del Estado, sino en general como fiscal. Cambiamos de asunto. Continúa el juicio de la Dana en Valencia. Hoy se ha producido un tenso careo entre la exconsejera de Justicia e Interior valenciana, Salomé Pradas, y el exjefe del gabinete del expresidente, José Manuel Cuenca. José Manuel Cuenca ha negado las acusaciones de Pradas, que ha afirmado que el expresidente de la Generalidad de Valencia, Carlos Mazón, se interpuso en la medida del confinamiento a la población el día de las inundaciones. Así continúa una investigación liderada por la jueza Nuria Ruiz que pretende averiguar si el gobierno valenciano tenía o no información clave sobre el peligro desde el mediodía del 29 de octubre de 2024. Y cambiamos de asunto. La policía y la Armada Española, junto a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, han apresado un carguero a 535 kilómetros de las Islas Canarias que transportaba casi 10 toneladas de cocaína. Es el mayor alijo de esta droga capturado hasta la fecha por las fuerzas de seguridad europeas. Supuestamente el barco transportaba un cargamento de sal desde Brasil hacia algún puerto europeo. La operación de asalto tuvo que adelantarse porque varias lanchas rápidas se aproximaban al buque, presumiblemente para transbordar la droga. El buque navegaba por el Atlántico con bandera de Camerún cuando fue abordado en el marco de la operación Marea Blanca por agentes del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, los GEO, que detuvieron a sus 13 tripulantes de nacionalidad india y serbia. También les contamos que Su Majestad el Rey Don Felipe VI recibe hoy en el Palacio Real las cartas credenciales de 7 nuevos embajadores en España, entre ellos la nueva representante de Ucrania. Según ha informado Zarzuela, el acto protocolario para poder ejercer plenamente como representantes de sus países en España acogerá a los nuevos embajadores de Finlandia, El Salvador, India, Emiratos Árabes Unidos, el Líbano, Ucrania y finalmente el enviado de Hungría. El monarca tendrá con cada uno de ellos un breve encuentro. Esta será la primera ocasión este año en que celebra la ceremonia de presentación de cartas credenciales. Es una tradición que se mantiene prácticamente inalterada desde el siglo XVIII. Información deportiva. Hoy en Deportes hablamos de fútbol. El Barcelona se proclamó ayer campeón de la Supercopa de España en Jeddah, en Arabia Saudí, después de vencer por 3-2 al Real Madrid. Y gracias a un doblete de Rafinha y otro tanto de Lewandowski, los azulgranas se hicieron con el título. El conjunto dirigido por Hansi Flick se adelantó en el marcador en el minuto 36 y en los instantes previos al descanso el Real Madrid igualó el resultado para ver cómo 2 minutos después Lewandowski adelantaba de nuevo al Barça y otros 2 minutos después los blancos respondían de nuevo para irse al descanso con un empate a 2. Ya en la segunda parte, un partido muy igualado acabó decantándose hacia el Barcelona gracias a otro tanto de Rafinha para levantar el primer título del año. Y en tenis, el español Jaume Munar se ha clasificado para octavos de final del torneo de Adelaida de categoría ATP 250 y que se disputa en superficie dura tras ganar al alemán Daniel Altmaier 6-3, 6-0. Mientras Paula Badosa no pudo hacer lo mismo en el cuadro femenino al caer en 3 sets por 3-6, 6-3, 6-4 frente a la checa Marie Bouzkova. Misma suerte que corrió Jessica Bouzas en el WTA 250 ante la australiana Tayla Preston por 6-4, 7-6-4.
Noticias autonómicas. Vamos a conectar ya con la Comunidad Foral de Navarra, donde la actualidad de la última semana ha estado marcada por la crisis de gobierno que ha realizado su presidenta socialista, María Chivite, con 2 cambios en su gabinete. Saludamos a nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray, que nos va a dar más detalles. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, la presidenta de Navarra, María Chivite, ha emprendido una remodelación de 2 cargos de su gobierno, 2 pesos pesados, porque nos estamos refiriendo nada más y nada menos que a su vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, y a la portavoz del Ejecutivo y consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López. Ambos han sido relevados respectivamente por Javier Remírez, quien ya fue vicepresidente en la anterior legislatura y que vuelve a las funciones de portavoz que entonces ya tenía, y por Inmaculada Jurío. Los comentarios por aquí no pueden desligar esta crisis de los escándalos propiciados por el caso Cerdán en Navarra y la adjudicación presuntamente irregular de las obras del túnel de Belate, un caso que ha estallado en las manos de la presidenta por su cercanía con el exsecretario de Organización del PSOE y por lo que ha ido saliendo en las últimas semanas en la comisión de investigación que se lleva a cabo en el Parlamento de Navarra sobre este tema. De hecho, algunas fuentes políticas revelan que el vicepresidente primero, Félix Taberna, se encontraba bastante incómodo con la situación creada por estas presuntas irregularidades y barajaba incluso dejar el cargo voluntariamente, pero finalmente todo ha terminado con una destitución y no con un cese voluntario. La presidenta Chivite defiende a ultranza que su gobierno no está manchado por la corrupción y en esta línea desvincula los cambios realizados de esas presuntas corruptelas en la adjudicación de obras. Según ella, la crisis de su ejecutivo se debe a la necesidad de un nuevo impulso político y de gestión para imprimir fuerza y ritmo al trabajo que su gabinete está haciendo por Navarra. Destacamos también que el Banco Europeo de Inversiones, institución financiera de la Unión Europea que financia proyectos estratégicos en los países miembros, ha anunciado la concesión a Canasa, Canal de Navarra Sociedad Anónima, de un préstamo de 228 millones de euros, que servirán para dar el impulso definitivo a la segunda fase del Canal de Navarra, una infraestructura clave para llevar agua de riego y consumo humano a la ribera, es decir, al sur de la región. Y ya conocemos qué propuestas va a llevar Navarra a la próxima Feria Internacional de Turismo, FITUR, que se celebrará en el recinto IFEMA de Madrid entre el 21 y el 26 de enero. Cuéntanos, Miguel Ángel. Sí, así es. La propuesta navarra en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2026 girará en torno a las posibilidades de disfrutar del turismo de naturaleza que ofrece la comunidad foral en todas sus modalidades, ya sea el ecoturismo, el turismo deportivo, contemplativo o científico, con experiencias para disfrutar del territorio, como el astroturismo. En este sentido, el eclipse total que tendrá lugar en agosto será la cita estrella del año, dadas las condiciones óptimas que ofrecen los cielos navarros para observar este fenómeno que genera expectación a nivel internacional y se prevé que genere una gran afluencia de visitantes. De hecho, el Gobierno de Navarra ya ha puesto en marcha el proyecto Eclipse, con un ciclo de actividades previas y 10 municipios y agentes participantes que ofrecerán buenas condiciones de observación de ese fenómeno. Además, como novedad, Navarra participará en el programa de actividades de FITUR Sport, pabellón dedicado al turismo deportivo internacional, un foro comercial y de conocimiento para destinos, promotores de competiciones y marcas deportivas, que ha invitado a Navarra a exponer su oferta y experiencias en relación con el deporte en la naturaleza y en relación con la gestión de instalaciones y su impacto en el territorio. Comentamos que la presidenta de Navarra, María Chivite, presidió el sábado un acto de reconocimiento a los medallistas de oro del deporte con motivo de la celebración en este 2026 de los 40 años de la creación de la principal distinción deportiva de la comunidad foral. También comentamos que 2 trabajos del Servicio de Neurofisiología del Hospital Universitario de Navarra han obtenido sendos premios en un congreso nacional y en otro internacional. Y por último mencionamos que la comparsa de Gigantes de Tudela ha celebrado el pasado 6 de enero, Día de Reyes, su 40 aniversario.
Nada más es todo desde Pamplona. Saludos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, como siempre, y hasta la semana que viene. Y nos vamos hasta Andalucía. La borrasca Francis ha llevado hasta esta comunidad una ola de frío poco habitual en la región. Nos va a contar más detalles nuestro corresponsal en Andalucía, Benjamín Vargas. Muy buenas tardes, Benjamín, cuéntanos. Buenas tardes. Andalucía ha vivido esta semana una de las olas de frío más intensas de este invierno, con heladas generalizadas y temperaturas mínimas muy poco habituales en numerosos puntos de la comunidad. La provincia que ha registrado los registros más extremos ha sido Granada, donde Sierra Nevada alcanzó 16 grados bajo cero, la temperatura más baja en zona habitada en España, mientras que la capital de la Alhambra alcanzó temperaturas en torno a los 3 grados bajo cero. También se han registrado valores muy bajos en Jaén, con hasta 10 grados bajo cero en zonas de la Sierra de Segura, así como en el interior de Almería, Córdoba, Sevilla, Málaga, Huelva y Cádiz, donde se han producido heladas y escarcha incluso en áreas poco habituales. Este episodio de frío intenso ha tenido un impacto directo en el consumo eléctrico. Coincidiendo con la caída de los termómetros al anochecer del martes 7 de enero, la demanda de energía eléctrica en Andalucía alcanzó los 6.685 megavatios. Sevilla y Málaga lideraron los picos de consumo, seguidas de Cádiz, Almería y Granada. Aunque se trata de un dato elevado, queda lejos del récord histórico registrado en enero de 2009, cuando se superaron los 8.300 megavatios. Las bajas temperaturas también han obligado a activar planes específicos de actuación en zonas rurales y de montaña. En Almería, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial han puesto en marcha el plan invernal para las carreteras de la provincia, con cerca de 400 toneladas de sal, más de 150 efectivos y unas 40 máquinas, ante la presencia de nieve y hielo en varias vías. En la localidad jienense de Santiago Pontones, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha anunciado la implantación de un plan de vialidad invernal para mejorar el acceso a los pastos públicos, una medida que permitirá un ahorro anual de más de 1,5 millones de euros para los ganaderos. Todo esto junto a una inversión de 60 millones de euros destinados a la construcción y mejoras de caminos y pistas forestales del municipio. Y el turismo ha vuelto a batir récords en Andalucía durante la Navidad, que va rompiendo poco a poco la barrera de la estacionalidad. Cuéntanos más, Benjamín. Así es, Andalucía ha cerrado la Navidad con buenos datos turísticos, impulsados en gran medida por la excepcional temporada de nieve en Sierra Nevada. La estación granadina ha recibido 185.000 visitantes entre el 22 de diciembre y el 6 de enero, con la mejor oferta esquiable de las últimas 9 temporadas, 80 kilómetros de pistas esquiables y una ocupación hotelera cercana al 70%, rozando el lleno en Año Nuevo. Los hoteles andaluces han alcanzado una ocupación media del 72%, más de 5 puntos por encima del año pasado, con cerca de 950.000 estancias. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado a conocer estos datos durante una visita a Sierra Nevada, donde ha hecho balance de la campaña navideña y ha presentado las novedades de la temporada de invierno, destacando además el crecimiento del turismo extranjero y el impacto económico de la estación para la provincia de Granada y el conjunto de Andalucía. De las cumbres nos marchamos hasta el mar, porque el buque escuela Juan Sebastián Elcano ha zarpado este pasado sábado del puerto de Cádiz para iniciar su crucero de instrucción número 98. A bordo viajan 73 guardiamarinas que a bordo del Bergantín Goleta de la Armada Española cruzarán el Atlántico en 2 ocasiones y harán escala en puertos del Caribe, México y la costa este de Estados Unidos, volviendo a España el próximo 31 de julio. Por último, les contamos en clave deportiva que la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira ha acogido este fin de semana la Copa de España de Mushing Sprint Tierra 2026, una competición que consiste en atletas o ciclistas o carros tirados por perros en tierra que ha reunido a cerca de 300 deportistas de toda España junto a sus perros en un circuito local. La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, estuvo presente en la entrega de premios al finalizar la competición, quien destacó la singularidad de esta disciplina que combina actividad física, naturaleza, bienestar animal y valores de respeto y superación, así como su impacto económico y turístico para la localidad. Desde Andalucía les informó una semana más Benjamín Vargas
para Radio María. Muchísimas gracias por todo, Benjamín, y hasta la semana que viene. Y vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde predominarán los cielos cubiertos y el ambiente frío. En Galicia y el Cantábrico habrá lluvias o lloviznas frecuentes, algo más intensas en áreas de costa. En el centro peninsular la probabilidad de lluvia será más, salvo en el noroeste de la meseta. En la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía Oriental se intercalarán intervalos nubosos con escasa precipitación y temperaturas frescas, pero algo más suaves que en el interior. Mañana, en el norte y noroeste, aumenta claramente la inestabilidad con lluvias continuas o recurrentes en Galicia y en el Cantábrico y acumulados más relevantes en zonas expuestas al viento del oeste y noroeste. En el centro peninsular, incluida Madrid, será una jornada muy nubosa y fría mañana con posibilidad de lluvias, sobre todo a partir de la tarde. En el Mediterráneo, en el sur y en Baleares seguirán las nubes, pero las lluvias serán más dispersas y localizadas, y las temperaturas mañana martes serán muy similares a las de hoy. Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Marta Troyano y Rocío García, y en los micrófonos José García y Paloma Méndez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.